con la conferencia magistral que se denomina Movilidad Social en el Largo Plazo. Enrique Cárdenas es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro y doctor en Economía por la Universidad de Yale. Se ha desempeñado en la docencia y en la investigación en instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en la Universidad de Oxford, en la Universidad de las Américas en Puebla. En esa universidad, por cierto, fue rector durante más de 3 lustros, ¿no? En el campo profesional ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de la Función Pública, en la Presidencia de la República, en la Unidad de la Crónica Presidencial y en el Banco de México. Él se ha especializado, entre otros campos, en Historia y Economía Mexicana Contemporánea y en la Historia Económica de América Latina y de Estados Unidos, campos en los que ha impartido numerosos cursos. El doctor Cárdenas ha recibido varios reconocimientos académicos, entre los que destaca el Premio Nacional de Economía en 1984. Ha publicado 5 libros, entre los que se pueden mencionar Cuando se originó el atraso económico de México, la economía mexicana en el siglo XIX, publicado por el Instituto Ortega y Gasset en España, y La política económica en México, publicado por el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México. Ha editado 5 volúmenes de la historia económica de México y publicado un número considerable de capítulos de libro y artículos en revistas especializadas. El doctor Cárdenas es investigador nacional nivel 3 y actualmente funge como director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Es además corresponsable y conductor del programa de televisión En Contexto. La conferencia del doctor Cárdenas la va a compartir con Roberto Vélez. Roberto Vélez realizó estudios de doctorado en Historia Moderna en Oxford. Ha escrito varios libros en coautoría con varios especialistas de talla internacional. De 2002 a 2003 se desempeñó como profesor e investigador en la Universidad de las Américas en Puebla y como subcoordinador del Informe sobre Desarrollo Humano 2002 de México, en el Programa de Naciones Unidas. Le damos la palabra al doctor Cárdenas, por favor. Pues muy buenos días todavía. Muchísimas gracias por la invitación al INEGI y al Colegio de México para poder participar con ustedes en estos 2 días de conferencia sobre desigualdad, pobreza y este tema de movilidad social que en el CEI pues hemos tomado ya como un programa de investigación desde que inició hace algunos años y que nos hemos propuesto pues hacer investigación en términos basados en una encuesta nacional que ya se ha realizado en 2 ocasiones y que pues ahora justamente podremos brindarles a ustedes algunos elementos de lo que ha venido sucediendo en esto. Lo que vamos a presentarles básicamente es una muy apretada síntesis de un reporte que se está preparando y que esperamos presentarlo el 17 de abril, 6 de la tarde. Les avisamos del lugar si quieren, en donde vendrá el reporte de esta segunda encuesta de movilidad social y que tiene un enfoque más de política pública de lo que tuvo la primera encuesta y el primer reporte. El primero tenía más que ver con una fotografía de lo que estaba sucediendo, de cómo era la movilidad social intergeneracional, y este segundo trae un enfoque mucho más de política pública para que podamos insertarlo, ese es el objetivo, en la agenda pública y de alguna manera entre las preocupaciones que tenga el gobierno mexicano como uno de sus objetivos también, que México sea un país incluyente, un país de más oportunidades y que tengamos una sociedad mucho más permeable. Bueno, pues la presentación entonces hablaré muy brevemente del análisis, digamos, la parte conceptual de dónde basamos este tipo de estudios, después algunos de los conceptos definiciones básicas de movilidad social
que estamos llevando, los tipos y niveles y sus dimensiones, y finalmente, bueno, un poco la fuente de datos, como les digo, es esta encuesta nacional y algunas de las cosas que se ven en esta segunda encuesta. Obviamente, pues esta es una muy apretada, es un detallito nada más de lo que va a salir, pero pues quizás esperemos les dé alguna idea de los elementos centrales. Entonces, pues está aquí Roberto Vélez, quien es el director de este programa, porque pues yo, como ustedes escucharon, soy historiador económico, no soy ni sociólogo ni experto en estos temas, pero bueno, he aprendido mucho gracias a muchos de los colegas, de hecho aquí están algunos presentes del Colegio de México. Bueno, entonces, lo que pensamos en el CEI es que sí es posible imaginarnos un futuro donde las personas, independientemente de sus características personales, desde su posición socioeconómica, género, culto, religión y la parte incluso física, talla, aspecto, etcétera, pues reciban las mismas oportunidades y puedan competir en igualdad de circunstancias por un puesto de trabajo y siendo premiados de acuerdo a su propio esfuerzo y a su propio talento. Sabemos que esto no es así en este momento en nuestro país, en muchos países tampoco lo es, pero bueno, este es el futuro que queremos imaginarnos como organización. ¿A qué nos referimos con movilidad? Bueno, pues a los cambios en la posición de los miembros de una sociedad en la estructura socioeconómica, aquella sociedad que sea más móvil es donde existe mayor igualdad de oportunidades, y por su parte la igualdad de oportunidades pues es precisamente el poder competir con las mismas condiciones, ¿no? Con las mismas situaciones de origen. En este sentido, bueno, pues estamos tratando de acercarnos a lo que sería, digamos, estamos como basados en varios aspectos teóricos como Rawls en la teoría de la justicia, en términos de que busquemos que esa igualdad de oportunidades no tenga nada que ver con el origen de las personas o con su aspecto. También tomamos en cuenta la parte de capacidades efectivas, de la libertad efectiva, que significa el poder tener acceso y ejercicio de esas capacidades de la persona, y de alguna manera cómo podemos asegurarnos que los logros dependan cada vez menos de los accidentes de cuna, digamos, es decir, que dependan lo menos posible de cuáles son las circunstancias iniciales de la persona para que ésta pueda avanzar en un medio, pues en una sociedad. Entonces, la importancia de que le vemos nosotros a estudiar esto y a promover la movilidad social intergeneracional, por un lado tiene consideraciones de tipo normativo, que tienen que ver con la meritocracia, es decir, que la persona por sí misma sea quien es capaz de avanzar, y en ese sentido tiene un impacto individual y desde luego tendrá un efecto hacia otras personas, hacia su propia comunidad. Tiene un elemento de eficiencia económica también, porque se estaría dejando de desperdiciar talento, es decir, personas talentosas que por no tener las oportunidades en su debido momento se pierden para ellos mismos, para su familia, pero también para la sociedad. Entonces hay un elemento de que se aprovechen mejor los recursos, en este caso humanos, en una sociedad. Y finalmente, bueno, también incluso de integración social, es decir, una sociedad en donde hay un continuo, ¿no? Donde no hay rupturas entre sus miembros, donde se está cerca el que viene atrás de mí del que viene hacia adelante, pues será una sociedad más armoniosa que permita una mejor convivencia y armonía social y política. Entonces, dicho eso, lo que vemos es que estamos como en medio, y el reporte, si bien trata el tema de pobreza y desigualdad, nos enfocamos más a la cuestión de movilidad como tal, y como seguramente conocen, en los estudios que ha habido sobre sociedades hipotéticas, e incluso, bueno, se ve que podrían haber como estos cuatro tipos de sociedades: una donde la desigualdad es alta y la movilidad social es alta, otra donde la desigualdad es alta
pero la movilidad es baja, y otras donde la desigualdad es baja, la movilidad alta o la movilidad baja en esta desigualdad, en esta sociedad con desigualdad baja. Lo que los estudios empíricos señalan, ¿no? Si no, aquí está Roberto para contradecirme, ¿verdad? Es que las sociedades normalmente que tienen desigualdad alta, normalmente tienen movilidad baja. Y este es un factor que es bastante general, según se ve. Y bueno, pues México no escapa a esta situación. Tenemos una desigualdad alta y nuestra movilidad social es baja. Nosotros nos metemos más que nada en movilidad relativa, no tanto en la parte absoluta, es decir, bueno, sabemos que hay movilidad absoluta, movilidad relativa. Movilidad absoluta sería cómo se mueve toda la sociedad en conjunto, ¿no? Y la relativa es, bueno, cómo me muevo en relación a los demás, cómo cambia mi posición con respecto a los demás. Y por otra parte también nos enfocamos a la movilidad intergeneracional, es decir, entre padres, hijos e incluso las expectativas de nuestros hijos. Es decir, tratamos de llevar el espectro hasta en 3 generaciones, lo cual nos da información pues muy importante sobre estos temas. Es decir, buscamos esta movilidad pues estructural realmente, no tanto por una coyuntura económica donde pues una crisis puede hacer caer a una persona de una situación a otra, sino son más bien elementos estructurales y por eso vamos a ver que la movilidad social intergeneracional pues tiene mucho de estructural y por lo tanto no se van a ver cambios inmediatos, rotundos en un plazo relativamente corto. Las dimensiones para medir la movilidad social que estamos considerando, bueno, hay muchas, pero básicamente tenemos educación y que serían como pues, el elemento fundamental que sabemos que está impactando más a lo que sería la movilidad. Vemos también el estatus ocupacional y ahí no nada más la parte del tipo de ocupaciones, también vemos niveles de ingreso, niveles de riqueza. La encuesta permite una estimación de niveles de riqueza a través de activos y esto da pues una visión más amplia, digamos, otra vez reforzando la parte estructural, no tanto la coyuntural en un momento dado. Y finalmente también en lo que vamos a presentar aquí, pero repito, la encuesta es muchísimo más rica, es la parte de percepción, es decir, la realidad, por ejemplo, en términos de qué fue lo que pasó, dónde estoy comparado con mis padres y dónde pienso que estoy comparado con lo que pienso que dónde estaban mis padres, digamos, ¿no? Y ahí se ven patrones interesantes también, como vamos a ver en un momento más. Entonces, estas son, digamos, las 4 dimensiones. La fuente, como ya les decía, es la encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011. Son preguntas retrospectivas, es un cuestionario muy largo, más o menos más de 1 hora, digamos, para contestarlo bien. Es una encuesta nacional, fueron 11,000 cuestionarios efectivos a individuos entre 25 y 64 años de edad y con representatividad para la población mexicana, hombres y mujeres, y jefes y no jefes de hogar. La encuesta anterior, la del 2006, no tenía una representatividad entre hombres y mujeres, sino que era en general jefes de familia, hombres jefes de familia. Esta va un poco más para allá y trata entonces de tener representatividad, tiene representatividad más amplia. Vamos por algunos de los datos que podemos observar. Desde la encuesta anterior y también en esta se ve que ha habido un avance en términos de que están brincando las barreras de escolaridad, digamos, de los hijos con relación a los padres. Es decir, que si los padres tenían una escolaridad muy baja, los hijos tienen mayor escolaridad, mucho mayor escolaridad, y entonces se ve que ahí está habiendo un avance y bueno, está positivo, pero a la hora de hacer una comparación internacional todavía estamos en niveles donde la correlación entre la educación de los padres y la educación de los hijos es relativamente elevada. Todavía estamos, digamos, en la parte más
de menos movilidad, sería la parte izquierda de su pantalla, entonces donde hay una mayor correlación, es decir, si el padre tiene no tiene estudios y el hijo se queda sin estudios, la correlación va a ser muy alta y por lo tanto quiere decir que hay pocas opciones o no está pudiendo permear, digamos. Entonces, a pesar de que en México eso ha ido mejorando, todavía estamos pues lejos de poder llegar a niveles más avanzados, de países más avanzados. Después lo que se ve aquí es retrato, digamos, sobre educación, en donde tienen ustedes el nivel educativo del padre en la parte inferior, en el eje horizontal, y en el eje vertical el nivel educativo de quien es entrevistado. Ustedes pueden ver ahí cómo efectivamente pues alguien sin estudios o con primaria incompleta, pues es cuyos padres estaban en la primaria incompleta o sin estudios, pues sus hijos están avanzando muchísimo más. Incluso ya hijos, 5% de los hijos de quienes no tuvieron estudios y 7% de los hijos de quienes no completaron su primaria, pues llegan a nivel profesional, ¿no? Entonces, estos datos sí muestran justamente esto que les mencionaba, que sí está habiendo una mejora, pero lo que se está viendo también al mismo tiempo es que estamos hablando de que eso se da mucho más en los primeros, en la parte básica. Aquí podemos sacar algunas primeras conclusiones de la parte de educación, no nada más de esa gráfica, evidentemente, sino de mucho más que eso, y es que por un lado se han incrementado las oportunidades absolutas de la población, como les decía, sí está habiendo una mejora, sin embargo, todavía no es posible llegar a los niveles más altos, es decir, ese 5 y ese 7% siguen siendo relativamente bajos y se necesitaría, pues obviamente, ampliarlos para romper los círculos, porque en la medida en que ese círculo no se rompa, pues nos vamos a tomar una generación más entre que la gente que digamos tenía secundaria o prepa, para que sus hijos puedan llegar más allá, pues tienen que pasar una nueva generación, digamos, ¿no? Entonces, por eso es importante la ruptura de ese ciclo. Las opciones no se han, de alcanzar niveles altos no se han ampliado lo suficiente. Vemos que el origen, es decir, la escolaridad de los padres, realmente no condiciona mayormente el logro para primaria y secundaria, pero sí lo condiciona para preparatoria y para profesional. Las posibles causas, aquí estamos basándonos en uno de los artículos que vendrá en un libro que será publicado en el mes de octubre por parte del centro, en un trabajo de Patricio Solís, que está por acá, donde habla de posibles causas de esto, pues es justamente la calidad diferenciada entre las escuelas públicas y privadas. Él encuentra que hay esta diferencia importante, donde pues es mucho más fácil para alguien que está en una escuela privada avanzar más rápido, digamos, en la parte básica, y luego en la educación pública, dentro de la pública también hay una diferencia entre las escuelas matutinas y las vespertinas de importancia, y aquí ustedes podemos entonces derivar pues una enseñanza o bueno, elementos para diseñar política pública específica en este sentido y poder aminorar, o sea, poder hacer crecer esas opciones para los jóvenes e igualar oportunidades. El cuello de botella que sí se ve es que por problemas en la calidad de la educación básica, al no tener esa suficiente calidad, a la hora que llegan a educación media superior y superior, se enfrentan con problemas muy severos y ya ahí se interrumpe ese proceso. Y ese pues sería algo que también se tendría que estar cuidando, y la falta pues de capacidad de la oferta a nivel de educación superior, que eso también está impactando, ¿no? Sería básicamente. Aquí ya en términos de ocupaciones, ven ustedes también pues un cuadro interesante donde viene la ocupación del padre del entrevistado en el eje horizontal y lo mismo, digamos, del encuestado en la parte vertical. Entonces, notan ustedes cómo efectivamente pues hay, se pueden ver como dos grupos, la parte manual y la parte no manual, ¿no? Y aquí pues sí hay como dos mundos separados, ¿no? No sé si quisieras tú comentar algo particular de esto, Roberto.
Sí, bueno, en primer lugar, lo que estamos observando es que los resultados en general son consistentes con la historia que se observa en educación. Sí es cierto que existe que hay movilidad ocupacional, sin embargo esta movilidad se da más bien al interior de los grupos, es decir, dentro de los manuales se mueven, se observa esa movilidad y entre los no manuales también se observa movilidad, pero el cruce de uno de los grupos al otro resulta mucho más difícil. Y de hecho, si vemos la gráfica anterior y vemos el tamaño de los pedacitos de colores, pues resulta que justamente a la mitad, donde está la parte de comercio, es donde los tamaños son más parecidos entre ellos, ¿no? Es decir, ahí hay un mayor flujo hacia arriba o hacia abajo en términos de la estructura ocupacional, pero no pasa lo mismo en los grupos no manuales y manuales. En ese sentido, observamos que hay una barrera para cruzar la línea de manuales a no manuales. Y la tercera, así es como viene el reporte, ¿no? Tenemos la parte de educación, tenemos la parte de ocupación y luego vamos a la dimensión de riqueza. Esta dimensión de riqueza la construimos a partir de un índice de activos y bienes del hogar, tanto del hogar de origen como el hogar actual. Aquí siempre me gusta aclarar que los dos índices no son comparables en términos de escala. Entonces aquí, digamos, simplemente nos concentramos en la comparación en términos relativos, cómo se están moviendo. La parte verde, ahí es la parte de movilidad ascendente, la amarilla es en la que hay persistencia y la de abajo no la pusimos en rojo porque luego es medio agresivo, pero digamos la parte de naranja es en donde hay movilidad descendente. ¿Qué nos dicen estos resultados? Bueno, hay que aclarar que existen distintas maneras de construir índices de riqueza. Puede haber índices que incluyan más o menos variables que el que estamos presentando ahí. Puede haber índices multidimensionales y que no solo tomen en cuenta activos, sino que aparte les metas componente de educación y componente que lo corrijas por estatus ocupacional, etc., ¿no? Nosotros aquí simplemente estamos con activos. Ahora, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál es la ventaja de un índice de activos? Bueno, nos refleja un poco más lo que es ingreso permanente. En general, por ejemplo, hay ciertos autores como Sani Stiefel que plantean que la acumulación de activos es un buen predictor de posibilidades de salida de pobreza, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene cierta importancia tomar en cuenta este tipo de mediciones. Lo que se observa en general en los resultados es que existen posibilidades de movilidad ascendente, particularmente en el sector medio de riqueza, en los quintiles 2, 3 y 4, y de hecho son muy cercanos al porcentaje de 20%, que digamos que estamos hablando de quintiles, estamos hablando de fluidez total, pero lo que sí se observa es una alta persistencia intergeneracional en los extremos de la distribución. Casi todo lo que les hemos venido contando es simplemente una confirmación de algo que ya sabemos, ¿no? Y de que de hecho nos lo han contado durante muchos años, desde los trabajos de Fernando y de Agustín Escobar y toda la gente que se ha dedicado a movilidad social y luego Patricio también. Entonces, digamos, estamos confirmando cosas desde una perspectiva, en este caso, con representatividad nacional y que nos va a permitir, dadas las características de la encuesta, poder comparar lo que pasa entre hombres y mujeres. Finalmente, esta parte de percepción nos parece interesante analizarla porque queremos ver si se corresponde la movilidad percibida con lo que está pasando en términos de riqueza o en términos de realización socioeconómica por estatus ocupacional, ¿no? Entonces, si hacemos la comparación con riqueza, por ejemplo, lo que observamos es que el sentido del movimiento en general es el mismo, pero las magnitudes son distintas y de hecho la percepción de persistencia es mayor en los estratos medios, ¿sí? Entonces, sí se percibe mayor persistencia en los estratos medios y es muy significativa la diferencia. La percepción de movilidad ascendente desde el extremo inferior, o sea, en general lo que observas ahí es como un tipo de sociedad que es un poco más pesimista o más medida en términos de calificar sus logros en términos de movilidad. Si vemos cómo parten del extremo inferior, se observa que lo que ellos perciben el tramo que recorren es más corto que lo que estamos observando en términos de riqueza. En cambio, en la parte de percepción de movilidad ascendente, por ejemplo, de quintil 4 al 5,
también resulta menor que la de bienestar material. Es decir, en general se observa que la gente es más medida en términos de lo que, digamos, lo que ellos están percibiendo es menor que lo que en efecto nos está mostrando un índice como el de riqueza, ¿no? Y me refiero solo a ese índice de riqueza, ¿ok? Ahora, digamos, algo que a mí me gusta de la encuesta, que es algo menos común en estudios cuantitativos sobre movilidad social, por obvias razones de estructura sociohistórica, pero que en las condiciones actuales pues vale la pena cruzar esa línea y empezar a analizar cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Aquí no voy a presentar tablas, pero sí les voy a contar un poco la historia que estamos encontrando. Entonces, en general, sí se observa una mayor movilidad de las mujeres que de los hombres, ¿no? En comparación con los hombres. Y de hecho, esto se da porque hay una mayor persistencia en la posición de origen para los hombres. Ahora, dicen hay mayor movilidad para las mujeres, dicen, bueno, es una buena noticia, ¿no? Pero, ¿qué características tiene esa movilidad? Y lo que se observa es que la persistencia que experimentan los hombres es mayor desde posiciones de ventaja, desde los extremos superiores de la distribución, ¿no? Y la persistencia en mujeres es mayor desde las posiciones de desventaja, desde las posiciones del extremo inferior de la distribución. Entonces aquí mi colega Juan Enrique Huerta, que siempre hace la analogía del techo de cristal y del suelo pegajoso, y parece que esa historia del techo de cristal, es decir, que existen ciertas barreras para que las mujeres alcancen los estratos más altos, se está dando en términos de los resultados que estamos observando en comparación con los hombres, y la parte del suelo pegajoso también parece ser que se está dando, es decir, el suelo es más pegajoso para las mujeres si parten del extremo inferior que para los hombres, ¿no? Luego hacemos empezamos a ver ciertos patrones, ¿no? Es decir, dónde podemos encontrar ciertas respuestas a estos resultados. Y uno muy simple que hacemos es comparar el nivel educativo de los padres de la entrevistada versus la participación laboral de las entrevistadas. Si hacemos este mismo ejercicio para los hombres, la correlación, digamos, no, es lo mismo, ¿no? Es decir, no importa cuánto haya estudiado el padre, que el hombre por razones, digamos, por razones de estructura no va y trabaja, ¿no? Pero en el caso de la mujer sí se observa una correlación de este tipo, es decir, a menor nivel de estudios de los padres, la participación de las mujeres en el mercado laboral es menor, ¿sí? Esta está repetida. Ahora, finalmente, en la parte de motores de movilidad, hay toda una batería de preguntas en la encuesta que hacemos sobre causas de éxito y causas de… ¿Cuáles son las principales causas de caer en pobreza? ¿Cuáles son las principales causas de tener éxito en la vida, ¿no? Y diferenciamos entre factores que, digamos, que están más en el control de las personas y otros que no totalmente en el control de las personas. Siempre hay una combinación, ¿no? Control de las personas y control del entorno o de las instituciones, pero digamos que en general lo que observamos es que la gente asigna, que explica las causas de éxito y de fracaso más por factores que están más bajo su control, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pobreza dicen por flojera, ¿no? En el caso de éxito dicen porque son esforzados, ¿no? Pero también asignan peso a factores externos, como les digo, hay una combinación que es la educación, ¿no? Es decir, obviamente no nada más es que nos pongan las escuelas y los buenos profesores y tal, sino que nosotros tenemos que ir a la escuela y estudiar, pero si no tenemos este factor externo, este factor institucional, pues de nada sirve, ¿no? Entonces también le asignan un peso importante a la parte de factores externos. En términos de aspiraciones y expectativas, lo que se observa es que en general las aspiraciones, digamos, relativamente son altas en comparación con lo que efectivamente están en posibilidades de lograr los hijos, ¿no? Entonces, ese es un problema, digamos, hay algo que tenemos que solucionar. Yo aspiro a que mi hijo alcance cierto nivel, pero a la vez reconozco que no lo va a lograr, ¿no? Hay una asociación entre el nivel educativo del padre, en términos de prospectiva, hay una asociación entre el nivel educativo del padre del entrevistado, la educación del entrevistado y las expectativas educativas que los entrevistados tienen hacia sus hijos. Es decir, las expectativas de educación de los hijos se forman a partir de la estructura de origen, ¿sí? Digamos, del hogar del entrevistado y del hogar de los padres del entrevistado. Hay un ejercicio por ahí, y ahí
no pusimos la referencia, pero la tenemos que poner, es un ejercicio que hizo Eva Gómez Arceo, que hace un análisis sobre los famosos ninis, ¿no? Que son siempre todo el mundo habla de los ninis, y creo que cuando Eva presentó esto en el seminario interno del CEI, nos pasamos más de la mitad de su presentación discutiendo la definición de nini. Pero digamos, en general lo que estamos observando es que mientras menor sea la expectativa de logro educativo sobre la persona, mayor es la probabilidad de que acabe como nini, ¿sí? Entonces, también ahí hay un motor que tenemos que potenciar para evitar estos problemas. Más falta la que sigue, ¿no? Está relacionada con esto. Sí, esto es lo que decía, ¿no? Lo que aspiran, o lo que están esperando y lo que en realidad saben que van a lograr sus hijos. De modo que algunas lecciones, y son apenas algunas de ellas, de este reporte, tiene que ver, como decía, con algunas ideas o propuestas de política pública, en donde el tema central naturalmente gira sobre la educación, donde es imperativa la mejoría de la educación básica. Eso es algo bastante común, pero aquí, digamos, se le ve otro tipo de razonamientos que van más allá de los tradicionales, y eso es lo que quisiéramos enfatizar con quienes están en el gobierno, quienes están en el poder legislativo, para que vean que la movilidad social es fundamental y que ese es un elemento central. Entonces, no darle nada más el enfoque tradicional de por qué hay que mejorar la educación y ya, sino porque tiene esta serie de impactos pues de mucho mayor largo plazo. También está enfatizando la necesidad de evitar la ampliación de las brechas sociales, y donde se refuerza la idea de generar este sistema de protección social universal, que está incluso en el pacto ahora. El CEI también ha estado metidísimo en ese tema en los últimos 2 años, de las propuestas de reforma de la hacienda pública y del sistema de protección social, pero aquí nuevamente se entrelaza este tema de movilidad social con un mecanismo universal de protección, en donde si hay algún problema catastrófico, la enfermedad del jefe de familia o alguna muerte en la familia, que obliga a las personas, o un enfermo, ¿verdad?, naturalmente, que obliga a las personas a tener que vender los pocos activos que tiene, por ejemplo, pues cae en una situación de vulnerabilidad enorme, y eso trunca muchas veces la carrera educativa de los hijos, es decir, trastorna completamente este desarrollo posible. Entonces, la necesidad de la red de protección social y que tenga este carácter de derecho y de universalidad, pues se vuelve también muy imperativo. Y en ese sentido también lo que se ve del reporte es que, si bien el combate a la pobreza es importante, sigue siendo remedial, que no puede funcionar en el largo plazo, como ya se ha visto, si es que no se cambian pues no hay cambios estructurales en la manera como estamos atacando los problemas. Estas serían quizás algunas de estas conclusiones. Les decía que el centro entrelaza su programa de movilidad social que lleva Roberto con estos otros de propuestas de política pública relacionados específicamente sobre protección social y sobre cambio en la reforma a la hacienda pública, para que sea financiable, para que sea sustentable en el largo plazo. Pues, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ustedes, Enrique Cárdenas y a Roberto Vélez, por esta conferencia tan interesante. Trae datos realmente reveladores, que yo creo que coinciden en mucho con el informe que recientemente dio a conocer el Banco Mundial sobre la movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. Ahí, como ustedes lo reconocen bien, se dice que el concepto de clase media es difuso, empíricamente impreciso, pero bueno, parece que la mejor manera de tratar de la movilidad son con los factores que ustedes han identificado, la educación y el ingreso, finalmente. Y aquí me queda la impresión de que en ambos estudios, en la de ustedes y en el del Banco Mundial, hay una impresión de que tenemos hay una movilidad ascendente. Cuando se mide de esta manera,
Pero cuando vemos los datos de la desigualdad, que enfatiza mucho más la parte del ingreso, vemos ayer las cifras que nos presentaban en la reunión de la mañana. Veíamos que la estructura de la desigualdad en el país básicamente no se ha modificado en los últimos años. El informe de Desarrollo Humano nos muestra que México ocupa, ¿qué lugar ocupa? Entre 129 países, ocupa el lugar 111 cuando se mide la desigualdad con el índice de Gini. Estamos solamente atrás de Haití, 18 lugares atrás de Haití, que es la nación más desigual del planeta, y por supuesto a 110 lugares de Suecia, que es la menos desigual. Entonces, tenemos una sociedad completamente desigual y con una escasa movilidad social, donde lo que más influye, como hemos visto, y yo estoy de acuerdo, es el factor educativo. El factor educativo, como ustedes lo perciben en dos dimensiones, las dos dimensiones del problema educativo en México, es la calidad en la parte de la educación básica y la cobertura, en la baja cobertura que tenemos en materia de educación superior. En materia de educación superior, yo creo que no llega a 4 de cada 10 los mexicanos que pueden llegar a la educación superior, de los mexicanos que en edad de cursar estudios superiores. Entonces, realmente el país requiere muchísimos esfuerzos en materia educativa. Si nos comparamos, por ejemplo, con los países de la OCDE, ellos invierten alrededor de $13,700 por cabeza en el ámbito educativo. En México invertimos 7,500, apenas el 55% de lo que invierten en educación los países que consideramos nuestros iguales. Pero bueno, yo quisiera ahondar más. Muchas gracias por la exposición. Vamos a abrir ahora, como estamos contra el tiempo, yo diría que unas 3 preguntas y comentarios de parte de ustedes. Y si pudiera yo hacer un comentario lo que acaba de decir, doctor. ¿Sí? Sí, adelante. Aprovecho mientras lee la pregunta el señor moderador, me gustaría nada más comentar lo siguiente. En este otro estudio que estamos realizando sobre protección social que les cuento, vemos que efectivamente se ha estancado la desigualdad, o sea, el coeficiente de Gini se ha mantenido básicamente estable, y donde vemos que si hubiera una mejor redistribución de los recursos, sobre todo de los subsidios públicos, es decir, que una parte fundamental de esa desigualdad la está generando el propio Estado mexicano. ¿Y qué quiere decir esto? Que la distribución de los subsidios en gasolinas, en el gasto fiscal del IVA y en otros más están supercargados hacia el primer decil de la población. Estos son datos conocidos de John Scott sobre todo, pero en un ejercicio reciente que acabamos de realizar, otra vez acabamos Kimosabi, ¿verdad? Con Roberto, pero el hecho es que si distribuyéramos esos subsidios, es decir, si echamos todos esos subsidios en una bolsa y luego los subsidios los distribuimos en un sentido de espejo de cómo están actualmente, es decir, tomando la proporción de los subsidios que van al decil más alto, esa misma proporción de esa bolsa se lo pasamos al primer decil y el 9 al 2 y el 8 al 7 y así, el nivel de ingreso del primer decil del hogar se incrementa más del 100%, 120, 130%, el segundo decil se incrementa, si no recuerdo mal, 60, 70%, y bueno, baja, y claro, los deciles más ricos bajan su nivel de ingreso. Bueno, ¿qué significa? Que el Gini medido así, baja en esa estimación hipotética totalmente de 0.49 a 0.5 a 0.42. Es una reducción de 0.8 que es enorme y que, digamos, con los dineros que están ahí,
una redistribución con una acción efectiva del Estado, un cambio de política pública clara y contundente en ese sentido, puede hacer una enorme diferencia para el mediano y largo plazo del país. Entonces, ahí están los recursos. No es casual que México sea desigual para toda la vida y de verdad, no es que nacimos así porque la Virgen de Guadalupe así lo quiere, sino simple y llanamente porque tenemos que hacer la tarea. Entonces, bueno, nomás comentar eso en relación a lo que estaba usted mencionando. Perdón. Vamos a dar, yo creo que oportunidad de que 3 personas hagan algún comentario o alguna pregunta, si quieren. Rosa María Rubalcaba, ¿quieres tomar la palabra? ¿No? Ella dice, en la riqueza del hogar está considerada la vivienda propia. Es una pregunta. Y 2, que si cuenta con la propiedad o no de la vivienda, no, eso no está incluido. Y 2, si se examinó la correlación del nivel educativo del entrevistado con el de la madre. Tenemos esa información, no está presentada acá, pero sí lo tenemos. No es muy distinta a la del padre, aunque en general la comparación padres-madres, la educación de la madre es menor, ¿no? Pero sí está esa información y de hecho aprovecho para hacer el anuncio, obviamente si desean la base de datos, se las entregamos, la vamos a colgar en abril cuando sea la presentación del informe y toda la serie de tabulados también vienen publicados en el informe. El informe no incorpora la totalidad de información que hay porque pues, es muy difícil, pero sí hacemos la tarea, digamos, de resaltar estos puntos y a la vez mandar al anexo toda la serie de baterías de información que se pueden utilizar. Vamos a colgar files, o sea, todo va a estar ahí. Tengo aquí otra pregunta que nos hacen llegar por escrito. ¿Cuáles son los factores de riesgo que impiden reducir las brechas de la movilidad social? Yo algunos, los que yo sé y a ver lo que tú me compras. Bueno, evidentemente esto que mencionábamos sobre las posibilidades de recaída o de no partir de una base común, una base de cierto nivel y que impida que pudiera haber interrupciones o rupturas en el proceso educativo, por ejemplo, pues es uno de los motivos de riesgo quizás más grandes, que tiene que ver con pobreza, pero no solo con pobreza, como podemos ver, sino que perpetúan esta baja movilidad social, precisamente en aquellos segmentos de la población en donde la vulnerabilidad es mayor. Entonces, un riesgo está ligado con lo de pobreza, pero tiene esa otra implicación. Tiene que ver con salud, tiene que ver con, obviamente, con ingresos, fundamentalmente, y claro, una falta de crecimiento continuo durante mucho tiempo, pues no ayuda en lo más mínimo a tampoco salvar estos percances. Pero en términos de vulnerabilidad concreta, precisa, yo diría que son 2 muy importantes, pero no sé, Roberto, si quieres comentar. En términos de los principales determinantes de la baja movilidad o de la inmovilidad en México, y una vez más esto es información que obtuvimos desde la encuesta de 2006 y que ya conocíamos desde antes, pero que siempre tiene un valor en sí el cuantificar bien, comprobar y todo. De las principales determinantes que encontramos en este sentido es la condición de, el grado de aislamiento de la comunidad de origen de las personas es importante para determinar el grado de inmovilidad. Otro tiene que ver con deserción escolar y la deserción escolar acompañada por trabajo infantil. ¿Sí? Esos son temas muy importantes. En el caso de… Hemos llevado a cabo otra serie de ejercicios, aprovechando ahora que contamos con información no solo del padre, sino también de la madre, no solo de hombres, sino también de mujeres. Los patrones en ese sentido se repiten, pero también se profundizan los problemas, ¿no? Entonces, es interesante también observarlo desde esa perspectiva de comparación por sexo. ¿Alguien más quisiera intervenir? Por favor.
Hola. Perdón, era para probar. Sí, aquí estoy. Lo que no es tan claro para mí es cómo sobre los datos que ustedes presentaron, se sigue… Creo que estaba mejor antes. Sí. Bueno, lo que no resulta evidente para mí es cómo de lo que ustedes presentaron se concluye que el tema gira sobre la educación. Y lo digo en el siguiente sentido. Ustedes están presentando información sobre movilidad social y mencionan, por ejemplo, que al interior de los grupos hay movilidad, pero que entre grupos, por ejemplo, el manual y no manual, no se puede brincar o traslapar de uno a otro. Entonces, ¿cómo yo sé que eso no pasa? Por ejemplo, la inversión en capital humano. Y lo digo porque el capital humano es algo mucho más amplio que solo la educación, ¿no? O sea, es cierto que hay mucha movilidad. ¿Cómo yo sé que se debe a la educación y no, por ejemplo, a que las familias más pobres tienen ahora acceso al microcrédito o porque familias más pobres, y hay una amplia literatura al respecto, por ejemplo, mandan integrantes de la familia a Estados Unidos, lo cual hace que reciban remesas y que eventualmente haya una movilidad? O sea, me queda bastante claro también que esto es solo una breve exposición de todo este reporte y tal vez no es tan clara el salto, pero o sea, creo yo que si se pretende hacer política pública a partir de este tipo de resultados, me gustaría saber a mí, en lo personal, y creo que a todos, cómo es este canal o cómo de verdad la educación es el tema central. Ustedes también mencionaron que las familias ajustan sus expectativas, ¿no? Y que la familia, hasta cierto sentido, veía todo bastante meritocrático. Es decir, si no hubo movilidad fue porque fue mi holgazán o mis fueron a raíz de mi esfuerzo. Entonces, o sea, las familias también adaptan sus expectativas a raíz de eso. La posición relativa yo creo que también puede cambiar por otros factores como, no sé, la salud, el crédito. Yo creo que muchas gracias. Yo creo que la inquietud está planteada ya. Gracias. Gracias. Sí, obviamente toda la discusión está, digamos, estamos avanzando en el análisis de los resultados, es decir, no solo observar los tabulados, sino que ahora tenemos que empezar a trabajar en análisis e identificar causalidades y ese tipo de cosas. Pero, digamos, los resultados en términos de los tabulados empatan bien con los análisis que se han hecho anteriormente. A partir de eso construimos el discurso, ¿no? En términos, por ejemplo, de la parte de educación básica, bueno, pues, digamos, para muestra un botón, todo el trabajo que se ha hecho, aparte, digamos, de retornos a la digamos, todo el trabajo de Heckman y sus autores en términos de los rendimientos que se generan a partir de las edades tempranas, digamos que son un tema central para poder potenciar los niveles de productividad en un futuro, pues se centran en educación, ¿no? Es importante, microcréditos es muy importante para complementar o para detonar proyectos productivos, pero microcréditos no, digamos, si tú no cuentas con capacidades suficientes, pues te pueden dar microcrédito que no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, más bien yo diría que esas son políticas que son complementarias a las estructurales, que en este caso son tanto la educativa como, por ejemplo, la de protección social. No sé si con eso logro contestar en totalidad tu pregunta, pero… Con otra pregunta no sé si es pregunta o provocación de Fernando Cortés. Seguro la segunda. Sí. Ya lo conocemos. Seguro, y yo creo que con eso podrían ustedes ya concluir después de escucharlo. Él pregunta si la estrategia de combate a la pobreza actual es remedial. Y hace otra pregunta, que se han calculado los efectos dinámicos de la redistribución de los subsidios a la gasolina.
Entonces, si quieren ustedes tomar la palabra, yo también quisiera, antes de que ustedes cierren, no quisiera quedarme con una inquietud de una aseveración que se hizo en la presentación. Sí hay diferencias entre las universidades públicas, y la educación pública y la privada, pero yo creo que esa es una generalización, que puede ser una generalización muy grande. En la educación privada en los últimos años, como la hemos visto crecer en nuestro país, creo que ha sido muy descontrolada, hay una heterogeneidad de calidad impresionante. Educación básica. Sí. Bueno, pero independientemente de eso, para recalcar una parte de cómo la educación para muchas personas sigue siendo casi el único canal de movilidad social. Les voy a dar un dato. Yo soy investigador en la UNAM. Según los últimos datos que hemos estado viendo, el 59% de los alumnos de primer ingreso son los primeros de sus familias en acceder a la educación superior. Estamos hablando del 59%. Entonces, el papel de la universidad pública es realmente relevante, pero no es nada más nuestro caso. Vi un dato también de la Universidad de Berkeley, en California. Si nosotros tenemos el 59% de alumnos sin antecedentes familiares en educación superior, ellos tienen la cuarta parte de sus alumnos no tienen antecedente familiar de ese tipo de formación. Por favor, si quieren ustedes cerrar. A ver, yo digo, o bueno, tú y luego. Claro que quiere decir lo de Fernando. Bueno, más una breve aclaración para entrar a lo de Fernando. Entiendo que el estudio de Patricio es relacionado con educación básica, no educación superior. Y en ese sentido, ¿no? Es el estudio de… Si no, ahí está Patricio para aclarar las dudas al respecto. Pero, en fin, sin duda la educación es uno de los motores y de los únicos caminos que hay, y qué bueno que hay mucho más apertura. Entonces yo creo que es por ahí, no hay la menor duda, ¿no? Y qué bueno que así sea. En la parte de si es remedial o no el combate a la pobreza que menciona el profesor Cortés, bueno, digamos, yo lo pondría con estas palabras: si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, no necesariamente vamos a terminar con la pobreza, digamos. La manera como lo estamos haciendo no es que no esté bien, está bien, pero si no se acompaña con algo estructural, como un sistema de protección social universal, va a ser insuficiente siempre. Digamos, en ese sentido es como yo lo vería. Si no está acompañado de algo estructural, no. No que haya que dejar los apoyos dirigidos, bien focalizados, yo creo que también, porque hay entre los pobres están los más pobres, digamos, pero una red básica para toda la población sí lo vemos como una condición necesaria para poder tener un abatimiento verdadero de la pobreza en el largo plazo. Y en cuanto a la parte de los subsidios y la parte dinámica de los subsidios, no propiamente esa pregunta en particular, ¿qué le pasa? Es decir, sabemos que esto no pasaría de la noche a la mañana, Fernando. Es decir, si hay hipotéticamente, que pudiéramos tener esa redistribución, mañana ya no hay pobres, digamos. Eso obviamente que no va a suceder. En un estudio también bueno, suponiendo, bueno, a lo mejor no, pero nuevamente no estás cambiando todavía la parte estructural de mediano y largo plazo. Sí, pero digamos, en la medida en que una persona, una familia de estratos muy pobres, tiene un hijo, finalmente el hijo ya no trunca su camino educativo porque ya tiene esa red de protección, va avanzando, le toma 20 años o 20 tantos antes de llegar a la universidad, ya antes de poder tener pues otro medio de vida muy distinto al que tuvo cuando niño. A eso me refiero de que pues no puede pasar de la noche a la mañana. Pero sí
sí te cambia precios relativos, o sea, sí te cambia, si te refieres a la parte de gasolina que sí cambia precios relativos, a eso, no sé si a eso te referías o… Miden el impacto directo de una De voltear. redistribución financiada con la gasolina. No solo con la Pero- gasolina, pero bueno. Sí, o con todos los, Sí. con todos los subsidios del, Sí. del gobierno, del Estado. Pero, ¿qué va a ocurrir una vez que empiece a operar el mercado con la desigualdad? Es decir, ¿baja a punto 42 y va a seguir bajando o baja a punto 42 y vuelve a punto 50? Ujú. Sí. O Pues yo se creo- estanque en punto 42, es Sí, decir, porque es muy impresionante poder bajar 8 Décimas, sí. décimas del índice de Gini con una medida que está en las manos del gobierno de hacer, ¿no? Sí. No hay, en toda la serie que yo tengo desde el año 63 hasta el 2010, nunca ha cambiado en 8 décimas el índice de Gini. Pero la pregunta es, ¿qué pasa luego? Porque suben los precios de los alimentos. Los precios de los alimentos va a significar que la gente va a empezar a presionar por mayores salarios. Unos tienen capacidad para presionar y conseguir los aumentos y otros no. Y los empresarios y los comerciantes tienen la habilidad para quedarse con el excedente. Es decir, ¿qué va a pasar después? ¿Y dónde vamos a llegar? Entonces, por eso la pregunta es, no nos vayamos con la ilusión de corto plazo y hagamos o tratemos de modelar o de simular qué ocurriría para saber si en definitiva es una solución de largo plazo o no, de un subsidio que además no se sabe muy bien cómo se calcula. Porque todo el mundo habla del subsidio, eso lo calcula Hacienda, pero cuando uno pregunta a Hacienda cómo lo calcula, ¿quién sabe? Es una diferencia entre un precio que ellos fijan y el precio que uno paga por la gasolina y a eso le llaman subsidio. Técnicamente no es un subsidio, ¿no? Entonces, hay muchos problemas ahí y se toma con mucha facilidad, se acepta que hay un subsidio sin saber cómo se calcula y además no se sabe las consecuencias que tendría saberlo. Las consecuencias indirectas, las directas ustedes ya las calcularon. Sí, yo creo que efectivamente es importante esa parte dinámica de qué es lo que sucede después. Me parece que, digo, yo no lo he estudiado ni mucho menos, pero sí podría pensar que dado lo que ha pasado en muchos otros lugares, por eso decía, si no se cambia la parte estructural, pues seguirá siendo remedial, digamos, seguirá siendo de corto plazo un paliativo. Y aquí me refiero a muchas otras políticas del Estado mexicano, no solamente la de distribución de subsidios o no subsidios, sino que tendrán que ver con la operación de la economía misma, que haya crecimiento económico, que haya una base equitativa en la carga de la carga tributaria, por ejemplo. O sea, tiene muchas más cosas que solamente la distribución de los subsidios. Eso lo entiendo bien. Si se acompaña de estas otras políticas y uno ve lo que ha pasado en muchos otros países, pues entonces uno sí tiene esperanza. Yo por lo menos tengo esperanza. En este estudio del Banco Mundial de hace unos años, en que se veía la diferencia en los coeficientes de Gini en Europa antes y después de la acción del Estado, antes de impuestos y antes de gastos del sector público, pues si esos datos están bien, que bueno, habrá que ver cómo los hicieron, pero bueno, yo no sé, supongo que bien, pero el coeficiente de Gini que tendrían países europeos sería muchísimo más alto del que parecidos a los nuestros, de los que tienen actualmente. Naturalmente, otra vez, esto no es que si mañana cambian las cosas, nuestro coeficiente de Gini se queda en el punto 42 o baja más todavía, para siempre y de verdad. Como decía hace un momento, tienen que pasar muchas otras cosas además de esto para que eso sea permanente
y que tengamos una sociedad mucho más igualitaria. Sí me parece que por ahí hay que empezar, o sea, vamos, hay un camino por donde empezar, y creo que no hay que desperdiciarlo y empujar juntos a que algo así suceda. Pero sí me da esperanza, ¿verdad, Fernando?, el que si se persevera en este tipo de cosas y con una claridad de que una política de Estado debe de ser que el país sea un país incluyente como política y que sea transversal, me parece que hay esperanza para poder ir hacia adelante. Por eso nos imaginamos el futuro de esa manera. Nada más. ¿Quieres agregar algo, Rubén? Solo una puntualización de la parte de la estrategia, ¿no? de combate, ¿cómo le llaman? Estrategia cruzada contra el hambre. Tal vez nos preguntan, ¿y eso va a servir? Bueno, pues no sé, no nos han dicho cómo lo van a hacer, ¿no? Nada más ahí metieron una serie de programas y ya está. Una cosa que sí me gusta, pero digamos, me gusta porque quedó plasmado en el papel, ustedes lo saben mejor que yo, desde la época de Fox se inventó esta parte el gabinete, ¿cómo se llama? El comité técnico de gabinete intersecretarial, una cosa así, donde se suponía que íbamos a coordinar las políticas de los distintos sectores y que se quedó ahí volando. En este caso me parece que es algo parecido, nada más que llega a través de un decreto y habrá que ver cómo lo operacionalizan, sobre todo también tomando en cuenta que va a ser coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Entonces, digamos, eso pues, todos vamos a esperar a ver qué pasa, podemos conjeturar, pero vamos a ver qué pasa. Y en la parte de la redistribución, pues sí, obviamente estamos totalmente de acuerdo, se tiene que tomar en cuenta la parte dinámica. Importa mucho, creo, como independientemente del cambio de precios relativos y todo ese tipo de cosas, importa mucho cómo empaquetamos las transferencias, ¿no? Es decir, cómo les vamos a regresar ese dinero, ¿no? Por ahí también pasa gran parte de la solución de problema estructural o no. Muy bien, pues a nombre de los organizadores damos las más cumplidas gracias a Enrique Cárdenas y a Roberto Vélez por su brillante intervención.